Fabián Waldman, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Matías. Exactamente, estamos en el anexo de la Cámara de Diputados porque se está firmando el dictamen que tiene que ver con la ley de barras bravas. Tenemos a nuestro lado a Facundo Moyano. Le preguntamos, Facundo, ¿el dictamen va a salir para que se trate de ahora en la sesión? Sí, el dictamen va a salir. Licenciar con todos los bloques, algunos con disidencias parciales. Algunos con dictamen propio, como el Frente para la Victoria, pero bueno, el proyecto, el dictamen va a estar de mayoría y el proyecto se va a tratar. Facundo, buen día. Matías Colombati, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Facundo, también se aprobó un proyecto que presentaste vos en la Comisión de Transportes, ¿no? Para la creación de la Agencia de Investigación de Siniestros Viales. ¿Qué significa eso? Bueno, Argentina, como es de público conocimiento, es uno de los países en el mundo que más siniestros viales tiene, que más muertes por siniestros viales, por lo tanto nosotros creímos que era necesario tener datos confiables para trabajar en base de algo concreto, ¿no? Porque hay muchos datos referentes al tema que los tenemos de asociaciones civiles, de ONGs que trabajan sobre el tema, pero no son oficiales. Por lo tanto, nosotros vimos la necesidad de crear una junta que pueda identificar las causas y la estadística concreta sobre este fenómeno. Facundo, aprovecho para preguntarte por esta discusión de esta semana, tras la resolución que publicó en el Boletín Oficial el Ministerio de Seguridad, con el nuevo reglamento para el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas federales. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, en ese sentido creo que estoy más cerca de la posición de Carrió. Creo que una de las pocas veces que me voy a encontrar cerca de la posición de Carrió, pero bueno, en ese sentido estoy en esa línea. Creo que eso es un tema a discutir. El gobierno ha tomado la cuestión de la seguridad desde el aspecto represivo y por eso da señales hacia eso. Cuando ve que tal vez la sociedad o un sector de la sociedad demanda mano dura, se posiciona sobre ese lugar sin tener en cuenta las consecuencias. Por eso, teniendo en cuenta el efecto Bolsonaro, y yo creo también que se trata de que tiene un condimento electoral de cara a las elecciones del año 2019, asumen esa postura como una demanda de su electorado. Claro. Se termina el año, Facundo. ¿Cuál es el balance de un 2018 que tanto trabajadores como empresarios han calificado como un año pésimo en materia económica? ¿Cómo lo analizás vos en general? Sí, la conclusión es esa, es un año muy malo, es un año malísimo, es uno de los peores años en décadas. Tenemos la inflación más alta desde el año 91, que salíamos de la hiperinflación. Estamos ubicados en el tercer lugar en el mundo en términos de países de inflación. Tenemos una inversión directa, no financiera, sino una inversión directa productiva inferior a todos los años del kirchnerismo. Tenemos la peor balanza comercial, tenemos una fuga de capitales extraordinaria, una de las mayores de la historia también. Tenemos una caída de la actividad industrial estrepitosa. Tenemos a trabajadores que van quedando sin trabajo en todos los rubros. Por lo tanto, bueno, el gobierno que nos decía que teníamos que salir del kirchnerismo para no ir a Venezuela, nos está llevando cada vez más cerca de Venezuela. Y para el próximo año las expectativas por lo menos no son las mejores. ¿Cómo crees que eso va a impactar en la campaña? ¿Cómo se están preparando ustedes? Nosotros estamos tratando de hablar con todos los sectores de la oposición. Las expectativas, en cuanto a la gestión de gobierno no son buenas, porque en cuanto a la gestión económica tampoco, porque eso hasta está plasmado en el presupuesto, que incluso hasta es desmentido por el Fondo Monetario Internacional, en términos de la caída del Producto Bruto. El Producto Bruto, según el Fondo Monetario Internacional, va a caer el 1,6 o el 1,9, ha llegado a decir, y en el proyecto del presupuesto se plantea una caída del 0,5. Yo creo que las metas de inflación tampoco se van a alcanzar. Ante ese escenario, lo que nosotros tenemos que plantear es una buena propuesta económica, intentando consensuar con todos los sectores de la oposición. O sea, el que plantea dos oposiciones está jugando para Macri, claramente. Lo dijimos siempre, lo dijimos a la hora de conformar el espacio Red por Argentina, con el compañero Felipe Solá a la cabeza.
y que nosotros vamos a trabajar para que la oposición sea una sola, porque creemos que de esa manera se le puede ganar al gobierno de Macri. Y Facundo, ¿cuál es la línea divisoria para el año que viene? La línea divisoria... Claro, de un lado el oficialismo, digamos, de un lado Macri, de un lado el gobierno. ¿Dónde está la síntesis? ¿Cuál es la búsqueda de esa síntesis? No, a ver, la síntesis hay que encontrarla, ¿no? Hay que encontrar el candidato que logre esa síntesis. Cada uno de los espacios de oposición tendrá que resolver en interna o a partir de una discusión política quién creen que puede sintetizar, y después todo se va a dar en el marco del proceso electoral, ¿no? Yo no puedo adelantarme tampoco. Claro. La síntesis que vos me preguntás, si es un gobierno claramente con un sesgo liberal, que no tiene en cuenta las instituciones de la democracia en muchos casos, que no respeta al sindicalismo, que no respeta a las entidades empresarias. Vimos declaraciones de miembros de la UIA que también están con un descontento manifiesto a partir de la gestión del gobierno. Entonces creo que nosotros tenemos que apuntar a un proyecto productivo, un proyecto de desarrollo, un proyecto que también tenga una agenda anticorrupción, porque creo que uno de los puntos claros, que es una demanda, yo te diría, mundial, que es la corrupción en la gestión pública, no puede un proyecto que aspire a ser gobierno no tener un ejes concretos respecto a eso. Entonces me parece que en ese sentido, y yo vengo de un sector muy cuestionado, que es el sindicalismo, hay que tener una profunda autocrítica. Hay que tener autocrítica. Sin autocrítica no se puede avanzar. Digo, la sociedad está demandando eso, y no es que un sector, toda la sociedad demanda eso, y es un tema a nivel mundial. Entonces yo creo que primero tenemos que tener un proyecto económico sustentable, que tiene que ser consensuado por toda la oposición. Facundo, no podemos no hablar de corrupción, sí, y no podemos no hablar de seguridad. Claro. Ahí sobre ese punto en particular te quiero preguntar, porque cuando se habla de seguridad tenemos por un lado la doctrina Bullrich, tirar por la espalda sin voz de alto, cualquiera sospechoso en la calle, y del otro lado generalmente hay un vacío de propuestas y de respuestas, ¿no? ¿Qué se le puede proponer al que pide también que se lo proteja, pero que tal vez no está tan de acuerdo con tirar por la espalda, ¿no? Mirá, bueno, es un tema demasiado complejo y largo como para profundizarlo en una entrevista radial, pero me parece que hay que abordarlo desde el aspecto preventivo y desde el aspecto represivo. Claramente, si sube el nivel de desempleo, si sube el nivel de marginalidad social y de miseria, eso va a tener un correlato en el aumento del delito, ¿no? Más el delito acompañado de violencia, que es el que produce finalmente el que está en la marginalidad social. Pero también hay que hablar del aspecto represivo, no podemos tampoco abandonar eso. Claro. O sea, el resultado del deterioro social, de la pauperización, seguramente es el crecimiento del delito, pero tampoco no podemos no hablar del aspecto represivo, porque inclusive en el gobierno anterior escuchamos a funcionarios como el exministro Berni y demás funcionarios que también lo abordaban con coincidencias, con diferencias, pero me parece que es un tema que no se puede dejar afuera de una agenda electoral. La última que te pregunto, Facundo, y te dejo tranquilo ya, ¿cómo crees que va a ser la relación en los próximos meses del gobierno con el sindicalismo? ¿Puede llegar a intensificarse ese enfrentamiento? Mirá, yo creo que dada la situación económica, dada la situación de pérdida de poder adquisitivo, el sindicalismo naturalmente va a reclamar porque su rol es su lugar en esto, ¿no? Vos imaginate, en ningún país del mundo hay un 50% de inflación y los trabajadores pierden un 20% de poder adquisitivo. Claro. Eso tiene como resultado conflicto social, conflicto gremial. Entonces el sindicalismo va a reclamar, y creo que el gobierno va a seguir en una línea de querer polarizar con el sindicalismo, de plantear la grieta en esa situación, de mediatizar, de buscar tener de sospecha a los dirigentes, porque atacando a los dirigentes atacan al reclamo que realizan los trabajadores.
bueno, lo que hemos venido presenciando desde el momento que asumió el presidente Mauricio Macri. Claro. Facundo, gracias por tu tiempo, un abrazo. Gracias a vos. Ahí está, Facundo Moyano, diputado nacional, ahí con Fabián Waldman.